personas que se están uniendo con nosotros en este tiempo. Les bendecimos, les amamos y desde este lugar queremos enviar un saludo muy especial. Y en este día que secularmente están celebrando el Día del Padre, felicito a todos los padres de aquí. Reciben un abrazo del Padre Celestial. Y yo sé que Él está a tu lado, está a nuestro lado, dándonos aliento, fortaleza y realmente es una bendición ser padres, pero sobre todo más bendición es tener al Padre de padres, a nuestro Dios Todopoderoso, que yo sé que como Padre amado se goza, como dice la palabra, en bendecir a sus hijos y a sus hijas. Así es de que un abrazo y muchas bendiciones y sobre todo lo más importante en días como estos es que tengan un día de familia, un día de unidad, un día de bendición, pero también un día de agradecimiento a Dios por todo lo que nos ha dado, porque Dios usa instrumentos de todas las clases para bendecirnos, para sostenernos. Así es de que un abrazo para todos los padres. Y hay madres que también son padres, padre y madre, digo yo, que tienen que ha faltado el esposo, la esposa, pero que son también personas que han llenado el corazón y juntos nos complementamos tanto los hombres como las mujeres para formar hijos e hijas con la bendición de Dios. Algunos ya lo tenemos en la presencia del Señor y pues le damos gracias a Dios por el recuerdo de ellos y porque fueron personas que Dios utilizó para darnos vida. Así es de que adelante seguimos pidiendo que toda la iglesia esté orando por la hermana Felisa. Y ha sido bastante delicada de salud. Los médicos todavía no han encontrado qué es, pero creemos que en Dios está la sanidad. Y lo mismo, pero oración por Nora también. Le diagnosticaron un problema en los pulmones. Está internada en una clínica, así es de que por favor les pedimos oración. Ubaldo también me escribía que ha sentido unos síntomas y estaba pidiendo que por favor estemos orando por él. Y él ha venido así, pero es un hombre de fe y es un hombre que yo admiro siempre por la fe que hay en su corazón y le ha creído a Dios. Y yo sé que todos nosotros estamos en sus manos. Y así muchas personas, ¿no? Que estamos orando. Pastores también de México. Tenemos un grupo de intercesión internacional y estamos orando también por ellos y nos han pedido que nos unamos también, porque pues la pandemia en México está pegando muy fuerte. Igual aquí en Colombia con la locura del viernes, digo yo, las consecuencias no van a ser pocas, pero yo sé que Dios guarda a sus hijos, pero sus hijos que le obedecen, sus hijos que están pendientes del mover de Dios, que son prudentes y que también creen en la gracia y la misericordia de Dios, que no juegan con su salud, sino que hacen las cosas dirigidas por el Espíritu de Dios, están pendientes de las instrucciones del Padre. Y yo creo que Dios vamos a salir adelante, Dios está de nuestra parte, y yo sé que Dios va a hacer cosas extraordinarias y cosas maravillosas en cada uno de nosotros. Así que adelante, iglesia, estamos con el Señor. Y lo que yo siempre les digo, sea que sigamos adelante, Dios nos dé muchos días aquí en la tierra, vamos a servirle con todo nuestro corazón, o si pasamos a la presencia de Dios, vamos a gozar una eternidad, que es lo que todos anhelamos, estar con Él por siempre. Pero siempre se va a cumplir es la voluntad y la gracia y la misericordia de Dios sobre cada uno de nosotros. Así es de que, como dice la palabra, ¿no? El aguijón del pecado es la muerte. Y para el cristiano dice que no muere, sino que duerme en el Señor y pasa una eternidad con Él. Y al fin y al cabo, eso es lo que buscamos, la eternidad con el Señor. Pero cuando el Señor determine las cosas. Ánimo, iglesia, no se desanime. Son tiempos peligrosos, sí. Son tiempos de clamor, son tiempos de unidad, son tiempos de estar en el secreto de Dios. Son tiempos de hacer la voluntad de Dios, de dirigirnos a Él, de guardar nuestro corazón, pero sobre todo de creer en lo que Él es para nosotros, en lo que Él dice que es para nosotros y vivirlo. Que no sea únicamente información, sino que sea un Dios real, un Dios que lo siente aquí dentro y que tú permites el poder disfrutar de esa grandeza, de esa misericordia. Y algo que quiero compartir en esta mañana, que Dios ha puesto en el corazón, y tal vez esta semana voy a estar hablando de la relación padres e hijos. No necesariamente hoy voy a hablar de la relación padres e hijos,
Y unido con lo que le estuve enseñando los devocionales en la semana pasada en relación a ir usando las llaves de fe, llaves de humildad, llaves de paciencia, de divinidad, de dominio propio y muchas otras cosas que Dios nos quiere enseñar, pero es importante que lo pongamos en práctica. Y ayer en el versículo que les decía, repita las cosas para que se vuelvan un quehacer diario en tu vida, ¿sí? Andar como es digno del Señor, dejar la rabia, los resentimientos, los odios, dejar de que primero nosotros y después los demás, sino que Dios esté al centro, así como Dios lo ha hecho con cada uno de nosotros. Eso es maravilloso, eso es precioso, eso es hermoso poder mirar todo lo que Dios hace en nuestra vida. Quiero, como una advertencia hoy, que va a ser el mensaje, es diciéndole, le he colocado como título, no descuide lo que Dios te ha dado. No descuides lo que Dios te ha dado. Y voy a empezar con un texto que está en la Biblia, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 11. Apocalipsis, libro Apocalipsis, último libro de la Biblia, capítulo 3, versículo 11. Dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes. ¿Para qué? Para que ninguno tome tu corona. Vuelvo y repito. He aquí vengo pronto, dice el Señor. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Es interesante cuando la palabra nos da esta advertencia, porque en medio del afán, en medio de la angustia, en medio de los temores, se nos olvida lo que Dios nos ha dado. Pero también es un peligro cuando tenemos todas las cosas, porque descuidamos lo principal que hemos recibido y comenzamos a cuidar cosas que realmente se van a quedar aquí en la tierra. Y a veces el egoísmo, a veces la ambición de guardar las cosas que no nos aprovechan, descuidamos lo más importante, que es la relación con Dios. Nuestra vida depende, así como depende del aire, así como dependemos de la necesidad del líquido, del agua, así como dependemos de cosas básicas para poder vivir. El cristiano, quien conoce a Dios, quien ha estado con Dios, sabe que lo más importante para su vida es su relación con Dios. Y muchas veces por no usarla, las descuidamos. Hay llamamientos que han sido descuidados. Hay dones y talentos que Dios ha dado que simplemente por no usarlo, los perdemos. Se apagan. Aún la misma relación con el Espíritu Santo, la Biblia dice que a veces lo contristamos, pero también dice Pablo que a veces lo apagamos. ¿Por qué? Porque no hacemos uso de él, lo tenemos como un adorno y para mostrarle a los demás hermanos o hermanas de que tenemos el Espíritu de Dios, pero nos pasa lo de Sansón. Una vez que él violó todos los principios o lo que Dios, el compromiso con Dios, él dice que reveló cuál era el secreto de su fuerza, que estaba en lo último que le quedaba era la corte de su cabello. Y cuando Dalila le cortó el cabello, él dice, y para mí ese versículo es bien tremendo, cuando él dice, esta vez saldré como las otras, pero dice la Biblia, ahí en Jueces, dice que no se había dado cuenta que el Espíritu de Dios se había apartado de él. A veces nos conformamos con versículos y hay un solo texto en la Biblia que menciona en Romanos 11:29, un solo texto en la Biblia que dice que los dones son irrevocables, porque irrevocable es el llamamiento de Dios y los dones de Dios. Y a veces nos conformamos ahí en eso. Sí, Dios lo que da, lo da. Pero el asunto es que nosotros muchas veces por no usarlo simplemente sufrimos las consecuencias. Dios no lo quita, pero nosotros sí lo podemos perder, lo podemos apagar, lo podemos dejar tirado. Y alguien puede ocupar el llamamiento, alguien puede ocupar el llamado, alguien puede venir a hacer las cosas que nos correspondía a nosotros hacerlas y que haciendo esas cosas íbamos a tener el respaldo, la bendición y la dirección de Dios. Y yo voy a compartir algunos pasajes que me han llamado la atención y que nos muestra cómo muchas veces por no cuidar lo que Dios nos ha dado, por nuestra rebeldía, por las cosas que continuamente pasan en nuestro corazón, suceden en nuestro corazón, simplemente
aún promesas que Dios nos ha dado. Y uno de los peligros que a veces veo y el Espíritu de Dios me hace sentir es que hay una frase que yo repito y le he estado meditando mucho esta semana, y hablaba con una hermana y ella me repetía lo que yo les he enseñado. Yo sé que es una verdad. Y a veces en lo que yo les he dicho, si Dios lo dijo, Él lo hará. Pero hoy voy a hacer una advertencia que tal vez no he hecho en más de un año que estoy usando esta frase. Él lo hará siempre y cuando yo permanezca en la promesa y en los estatutos y en los mandamientos y bajo la cobertura de Dios. Porque yo sé que muchas personas pueden tomar este texto que está ahí en Números inclusive y decir, si Él lo dijo, Él lo hará. Pero Él lo hace mientras esté bajo la cobertura de Dios, o como dice el Salmo 91:1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Para morar en la sombra del Omnipotente tengo que habitar bajo la sombra del Altísimo. Es condicionales. Y alguna predicación yo les decía que muchas de las promesas de Dios son condicionales. Yo no me puedo ir al mundo, apartar de los caminos de Dios, perdónenme la expresión, hacer lo que a mí se me da la gana y esperar que Dios cumpla su promesa, porque seguro no lo va a hacer. Y en ese contexto, por eso la Biblia nos está diciendo, aquí yo vengo pronto. Y en los días que estamos viviendo, los momentos que estamos viviendo, vemos muchas señales que se están cumpliendo. Le causa a uno conmoción el ver la situación y cómo gente que no creía que esto que estamos viviendo es una verdad, y parece que uno tuviera una película a veces de terror que quizás hace mucho tiempo atrás vi, que todo el mundo no podía salir. Pues justamente estamos eso. Y uno ve que la gente se descuida, y el que se descuida, recuerdo una frase que me dijo una profesora por ahí cuando estaba haciendo el grado 5, me decía, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Y era una frase que ella me repetía. Y más era para que nos pusiéramos las pilas, como dicen los jóvenes, para que no perdiéramos el año. Pero nosotros se nos olvidaba y no teníamos conciencia. Eso nos pasa en la vida cristiana, porque a veces descuidamos el llamamiento de Dios. Ahora, los quiero ubicar y quiero ir al libro de Números, capítulo 14, y voy a estar leyendo el versículo 20. Pero antes de leerlo, voy a poner en contexto. El pueblo de Israel estuvo 440 años, siendo más exactos, como esclavos en Egipto. Dios le había dado una promesa a Abraham, a Isaac, a Jacob, de que iban a estar ahí en Egipto, y en el tiempo de Dios iban a salir de Egipto a una tierra que fluía leche y miel. Esa era la promesa. Y estando en Egipto tuvieron la opresión. Dios mandó un libertador, a Moisés, un hombre con mucha paciencia, un hombre dice que era muy manso, y alguno de los textos dice que no había otro más manso en la tierra como Moisés. Imagínese pastoreando más de 1 millón de personas, de todos los genios. Si a veces he pastoreado grupo pequeño, considero yo, pero qué difícil es entender a la gente, qué difícil. Imagínense, por ahí donde uno entiende que Dios dice que separados de Él no podemos hacer absolutamente nada. Y el pueblo comienza a salir por el desierto. Salen alegres, cruzan el Jordán, que fue el Mar Rojo, que fue el primer obstáculo, en una forma maravillosa, en una forma preciosa. Cuando ve que los carros de Faraón, y es un cántico que entonamos nosotros, quedaron ahí en medio del mar, ellos comienzan, María, la hermana de Moisés, coge un pandero, comienza a tocar ese pandero y a danzar y a proclamar al Señor Dios Todopoderoso. A los 3 días se encuentran el primer obstáculo, y después de encontrar ese obstáculo se ven en dificultades y comienzan a quejarse. Y todo el peregrinar del pueblo de Israel siempre fue lleno de quejas. Y si Dios está con nosotros, ¿por qué nos pasa esto? Y si Dios hace esto, aquello, y comienzan a refutar todo lo que Dios quiere hacer. A esta altura, en el capítulo 14 de Números, está aconteciendo algo bien interesante. Están a la puerta de entrada ya para tomar posesión de la tierra, y ellos cometen muchas locuras. Inclusive anteriormente dice, ya me han tentado 10 veces. Y ellos comienzan realmente a fastidiar, voy a utilizar esta palabra a Dios. Y cuando llega al versículo 20, que es el que quiero leer, o voy a leer el 19 antes, dice,
está intercediendo Moisés como intercedemos nosotros por el pueblo. Dice, perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de su misericordia. Y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Esa es la intercesión. Dios había venido perdonando al pueblo de Israel todas las fallas y cada vez Moisés iba y perdona este pueblo, Señor, mira que ellos no han aprendido, Egipto no ha salido de su corazón, etcétera, etcétera. Y en esta ocasión le dice, perdona esa iniquidad de tu pueblo. Y mira la respuesta de Dios, que es a donde quiero llegar. Versículo 20. Entonces Dios dijo, yo le he perdonado conforme a tu dicho. Qué maravilloso es cuando uno intercede por alguien y viene una respuesta de Dios y te dice, yo te perdono, yo ya lo perdoné. Y uno dice, ay Señor, gracias, tu misericordia, tu perdón es tan grande, Señor. Miramos a la cruz, que Jesús llevó nuestros pecados, nuestras enfermedades, nuestras dolencias. Y gracias. Y Dios está impartiendo perdón constantemente, perdón. Pero hay una condición que es donde yo quiero llevarles. La promesa de Dios era que ese pueblo de Israel iba a entrar, esa generación iba a entrar a la tierra prometida. Y le repito la palabra de parte de Dios. Yo he perdonado conforme a tu dicho. Es decir, conforme a la grandeza de su misericordia. Como lo había perdonado antes, así lo está perdonando. Pero mire el versículo 21 lo que dice. Mas tan cierto como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, que me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, versículo 23, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verán. Yo veo la misericordia de Dios trayendo perdón. Y este es uno de los textos que a mí me hace pensar muchas cosas en nuestro proceder, en nuestra vida cristiana. Que si Dios perdona pecados, claro que los perdona. Claro que tenemos una fuente inagotable de perdón que es la cruz del Calvario. Pero hay consecuencias de nuestra desobediencia que no la vamos a alcanzar. Alguien me preguntó alguna vez que estaba enseñando este pasaje, ¿y ellos se condenaron por esto? Cuando estemos en el cielo nos vamos a dar cuenta si ellos se condenaron o no. Lo cierto es que Dios está diciendo, mire, ciertamente, vuelvo al 21, vivo yo, como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, versículo 22, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto, las 10 plagas, que vieron en Egipto y en el desierto, pudiera mencionarle todos los milagros que hizo en el desierto. Dice, y no solamente eso, me han tentado 10 veces y no han oído la voz. ¿Qué fue lo que les hizo perder la bendición de entrar a la tierra que fluye leche y miel? Número 1, que habían tentado a Dios. La pregunta, y creo que mi esposa a las hermanas le enseñó muchas veces en la reunión que hacían los miércoles, le hemos compartido los domingos y también en el tiempo cuando ella ha compartido la palabra, que tentar a Dios es desconfiar o poner en duda su presencia en nosotros, su compañía en nosotros. Eso es tentar a Dios. Por eso en la tentación del Señor Jesucristo, el diablo le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, vea, tírate abajo. Porque la Biblia dice. Y una de las respuestas que me fascina que el Señor Jesucristo le dijo a Satanás, no tentarás al Señor tu Dios. No pondrás en duda lo que Él ha dicho. A veces convertimos la fe en simplemente sentir, y tal vez tú dices, uy, hace rato no siento al Señor, ¿será que se fue? ¿Cuál fue la promesa de Dios? ¿Que te iba a abandonar en los momentos que más te necesitaba? ¿Que te iba a abandonar cuando tú no tuvieras plata? ¿Que te iba a abandonar cuando tú no tuvieras salud?
que te iba a dejar cuando estaba en lo más fuerte, en las aguas profundas? O como he venido mencionando en los devocionales de este día, cuando tú estás cruzando el valle de lágrimas, Él te deja allí solo. Dice, no, yo te doy a dar el poder para que transforme todas las cosas. Y mi presencia irá contigo. Y más adelante en el capítulo 33 de Éxodo, también está mencionando que Moisés le dice, si tú no vas con nosotros, no nos saques de este lugar. Y la promesa del Señor en ese caso, en Éxodo 33, es: mi presencia iré contigo y te daré descanso. Hermano, tú no puedes dudar de lo que Dios ha dicho. Y cuando tú no dudas de esa presencia de Dios y permaneces firme creyendo lo que Él te ha dicho, vas a lograr cosas extraordinarias en tu vida. Vas a ver la gloria de Dios, vas a ver la bendición de Dios. Este pueblo, lo primero que está mencionando, dice: todos los que vieron mi gloria, los que han visto mis señales, y yo sé que tú has visto señales, tú has visto maravillas de Dios en todo el tiempo que le conoces. Y dice: y ya me han tentado 10 veces. Esta expresión de 10 veces habla de algo completo, de algo reiterativo. Y uno comienza a buscar cuáles fueron las 10 veces. Y te aseguro que no fueron 10 veces, fueron muchas más veces que ellos tentaron a Dios. Muchas veces. Si aquí vamos a decir textualmente que son 10 veces, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos años llevas en el Evangelio de conocer al Señor? Bueno, de haber marcado ese momento de decir: yo acepté en mi corazón a Jesús como Señor y Salvador. Yo ni sé cuánto tiempo llevo en la presencia del Señor o de conocerle a Él. Sé que son más de 40 años. Y al leer este pasaje y decir que por 10 veces ya le dice: ya, suficiente. Algunos pueden decir: ¿y dónde está la misericordia de Dios? Te voy a decir, la misericordia de Dios tiene un límite. No está condenándolos, están perdiendo. Él dice: ya los perdoné, pero no van a recibir la bendición. Y qué terrible cuando yo pienso en esto, porque hay veces que uno: Señor, por favor, ten misericordia, y comienza a interceder por hermanos. Y alguna vez que estaba orando por alguien y estaba postrado de rodillas, estaba en un momento de intercesión que interiormente sentía ese dolor y ese gemir por este hermano que estaba pasando una situación. Perdónalo, Señor. Y el Señor me contestó exactamente con las mismas palabras que le dijo a Moisés: yo ya lo perdoné, lo voy a restaurar, pero el llamado ya no lo va a poder ocupar. Y él dice: me han tentado 10 veces. ¿Cuántas veces ha tentado a Dios? ¿Cuántas veces? Tal vez tú vas a decir: ay, pero hermano, Dios sabe, tú conoces las debilidades, que yo no puedo. Hermano, no hay excusa delante de Dios. Y esa falta de compromiso, esa falta de sentir el peso, el temor de Dios en nuestro corazón, nos ha llevado a hacer las cosas como nos parece. Y pues como podemos entrar a la presencia de Dios, podemos entrar a la gracia de Dios, me puedo deleitar en la misericordia de Dios. Entonces ya miro a la cruz y voy, peco, miro a la cruz y perdonado. Por eso la iglesia se convirtió en una iglesia tibia. Y la iglesia tibia, según Apocalipsis, más adelante del pasaje que leí en Apocalipsis 3, dice: es una iglesia que produce vómito. Te vomitaré en mi boca. Ya me han tentado 10 veces. Y no solamente eso, sino que añade: y no han oído mi voz. ¿Cuántas veces Dios te ha estado hablando? Ay, pero ¿cuándo, pastor? Cada vez que escucho que tú le hables la palabra, Dios te está hablando. Por sueños Dios te ha hablado. Por personas Dios te ha hablado. Por gente inconversa Dios te ha hablado. Por todas partes Dios te ha hablado. La misma creación habla de Dios, me dice la palabra. Que yo quiera cerrar el corazón, que tú quieras cerrar el corazón para no escuchar la voz de Dios, es otra cosa. Y esta semana que voy a estar compartiendo en la relación padres e hijos, o de esclavo a hijos, les voy a dar algunas pautas para saber cómo se comportan los hijos con los padres. Y hago una pausa aquí. A veces hoy se acordaron de los padres, porque hoy supuestamente el comercio está celebrando el Día del Padre. Pero el Padre se honra todos los días, que inclusive son llaves para obtener bendición. Este pueblo de Israel, volviendo al pasaje,
Él dijo, ellos no, ellos han visto las señales en el desierto, pero ya me han tentado 10 veces y no han querido escuchar mi voz. ¿Qué les pasará? Versículo 23. Y mire que aquí está lo que dice, por eso el título que yo le coloqué al mensaje de hoy, no descuide lo que Dios te ha dado. Dice, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No verán la tierra de la cual juré a sus padres. Y mire qué reiterativo. Dice, no. Yo le temo a los no de Dios. Porque los no de Dios hay veces que son tajantes. No. Ninguno de los que me han irritado, y ahí está la tercera cosa, la verán. Ni siquiera la van a ver. Ni siquiera la vieron. Y hace una excepción el versículo 24. Porque dice, pero Dios mira el corazón de aquellos que se esfuerzan. Que sí, aunque a veces fallamos, pero Él conoce las intenciones del corazón. Pero mi siervo Caleb, por cuanto en él hubo otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia, dice la palabra, tendrá la posesión. Ay, hermano, qué difícil es cuando entendemos que tenemos un Dios vivo, que tenemos que rendirle cuentas, que tenemos que guardar lo que hemos recibido de Él, que tenemos que dar cuentas de lo que Él nos ha encomendado en nosotros. Y miren lo interesante, ni siquiera Moisés tuvo una prueba muy difícil. Y yo digo, a veces ser pastor no es fácil, porque tenemos un compromiso con Dios y cualquier error que nosotros cometamos, yo sé que Dios nos va a pedir cuenta de Él y vamos a ser responsables delante de Él. De ahí el de servir a Dios con temor y con temblor, pero que no nos paraliza, sino que nos hace responsables. Y quiero llevarles a Deuteronomios capítulo 3. Y está hablando Moisés en el versículo 23. Moisés cometió un error porque el pueblo lo desesperó. Y no voy a leer ese pasaje porque es el pasaje donde el pueblo comienza a murmurar y a pedir agua. Y Dios le dice, ve, toma la vara y ve y háblale a la peña. Congrega al pueblo, a los príncipes, háblale a la peña y yo haré salir aguas de la roca. Y Pedro, desesperado, a pesar de que, noten que yo les había dicho que la Biblia menciona a Moisés como el hombre más manso sobre la tierra, con más paciencia. Pero a veces la paciencia también tiene su límite, así como tiene el límite la paciencia de Dios. Y Dios le dijo, por haber hecho eso, tú vas a ver la tierra, pero no vas a entrar. Y al llegar al capítulo 3, que está haciendo un resumen de los recorridos del pueblo de Dios, de Dios en el desierto, él dice en el versículo 23, y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo, esto es Moisés, Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo la grandeza. Oiga, cuando alguien le conoce el corazón de Dios, sabe cómo llegar al corazón de Dios. Y note cómo Moisés empieza la oración. Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa. Porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Está exaltando, glorificando el nombre del Señor. Y mira la petición de Moisés. Y quiero que si tú tienes tu Biblia allí, la leas y la mire, la observe. ¿Qué está pidiendo Moisés? Está acercándose con una petición. Versículo 25. Pase yo, te ruego, y ve aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Una petición buena. No hay ninguna ambición. El anhelo de Moisés llegar a alcanzar aquello por lo que tanto tuvo que soportar ese pueblo difícil. Mire la respuesta de Dios, versículo 26.
Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros. Por lo cual, ¿qué hizo Dios? Ay, sí, hijo, tú has sido bueno, hermoso, precioso. Sí, escucho tu petición, entra. No, Dios no le dice eso. Dice, por lo cual no me escuchó. Y mira la respuesta de Dios que nos da una voz de alerta y me dijo, basta, no me hables más de este asunto. Esa es la soberanía de Dios. Nos hemos equivocado, creo que muchas veces que pensamos que después de que hemos pisoteado el nombre del Señor podemos lograr las bendiciones que Él prometió sobre nosotros. Y según este pasaje y los pasajes que le estoy mostrando y otros pasajes más que no sé si alcance a mostrarles en este día, vamos a dar cuenta que no perdemos la salvación. Ahora no quiero decir que salvos para siempre, salvos, tenemos que cuidar la salvación con temor y temblor. Pero hay bendiciones que le hemos perdido simplemente por nuestra rebeldía, por nuestra desobediencia. Y note la respuesta de Dios. Mira la oración de Moisés, detenga, léala esta semana, esta tarde, esta noche, mañana, qué sé yo. Y mire la petición como lo está haciendo Moisés, acude a la misericordia de Dios. No hay otro Dios, hemos visto tu grandeza, he visto tu poder, tú eres poderoso y no hay otro Dios como tú, Señor. Y te pido una petición, Señor. Pase yo este Jordán y vea aquella tierra, esta buena tierra del Jordán, aquel monte y el Líbano. Y la respuesta de Dios me sorprende. Y Moisés dice, pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros. Él dice, usted, perdónenme la expresión y lo voy a decir en un término muy juvenil, me sacaron la piedra ustedes y me hicieron pecar. Porque en el cuadro, y es el cuadro que se está refiriendo ahí, fue cuando no le habló a la peña, sino que estaba ya cansado de un pueblo que no quería obedecer a Dios. Y él le dijo, generación rebelde, ¿ustedes creen que no podría hacer sacar aguas de esta peña? Y cogió la vara y comenzó a golpear la roca. Y solo ese acto, uno dice, pero era que estaba desesperado. Mire, delante de Dios no podemos desesperarnos. Debemos aprender a tener control de nuestras emociones y más si tenemos responsabilidades delante de la gente y delante de Dios. ¿Has conocido ese aspecto de Dios? ¿Has conocido? Lea una consolación, versículo 27. Y él le dice, Dios le dice, basta ya, no me hable más de este asunto. Yo ya dije que no voy a entrar, no voy a entrar. Se parece a esos padres que son bien severos, que cuando sus hijos le cometen una falta y le dicen, le había prometido, qué sé yo, un regalo para Navidad o para el cumpleaños, qué sé yo, y cometió una falta y dice, por cuanto has cometido esta falta, no te voy a dar lo que te prometí. Y el niño se arrodilla, llora, se tira al piso, lo abraza, le mima, le da de todo. Y el padre dice, no, porque tú cometiste una falta. Es parte de la disciplina que Dios tiene para nosotros. Aquí no me está hablando de salvación, me está hablando de recibir la bendición de Dios. Y te recuerdo lo que dice Hebreos, porque Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Lea una consolación, versículo 27 de Deuteronomio 3. Sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al oeste, al norte y al sur y al este, y mira con tus propios ojos, y mira con tus propios ojos. Y Dios le reitera, porque no pasarás el Jordán. ¿Qué hace Dios? Le marca un límite. De aquí no vas a cruzar. Dios es severo. Y Dios hay momentos que tiene que decir, mire, yo tenía una bendición tan grande para ti, pero tu corazón se endureció. Porque si yo te doy esta bendición, muchos van a hacer lo que hice contigo y no me van a honrar como padre. ¿Cuándo se pierde la autoridad de un padre y de una madre? Cuando promete una disciplina a los hijos y no la cumplen. Y ya saben, ¿no? Y uno mira en el hogar, y es bueno hablar en este día del hogar, porque los hijos siempre, ellos tienen el conflicto por la falta de unidad entre los esposos. Simplemente los hijos saben a quién acudir cuando tienen conflictos. Tal vez el padre es severo y cuando él dice no, recurren a la madre. Dice, mamá, mi papá no me quiso dar esto, porque no intercede delante de mi papá para que me dé.
Cuando ve unidad en el hogar, la mamá le va a contestar, si tu padre dijo que no, es no y punto. Entonces, y hay otros hogares que dicen, no, vea, mi amor, si tu papá no te quiso darlo, entonces tranquilo, yo te doy. Y comienzan a desbaratarse el hogar y se quita la autoridad y se honra. Y los hijos son muy sabios y acuden a veces y uno le pregunta a los hijos, ¿con quién la va mejor, con tu papá o con tu mamá? Y muchos dicen con mi mamá, otros dicen no, con mi papá. ¿Por qué? Porque ella me concede lo que mi papá no me quiere dar. Con Dios no sucede así. Afortunadamente Dios es uno solo y hay un acuerdo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y usted no puede ir a Jesús y decirle, Jesús, el Padre ya me dijo que no, tú no puedes interceder delante de Él porque seguro no lo va a hacer. Ni mucho menos puede ir al Espíritu Santo y decirle, Espíritu Santo, ni Jesús ni el Padre me quiere dar nada. ¿Por qué no lo haces tú? En Él hay una completa unidad y lo que está en el fluido del cielo lo hacen los tres y recibimos de los tres. La única consolación, y vuelve y le dice, porque no pasarás este Jordán. Más bien vaya, dice el 28. Y manda a Josué y anímalo y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo y él le hará heredar la tierra que verás. Solamente le permite ver y él sube y ve de lejos. Al otro pueblo no le permitió y todos los cuerpos quedaron regados, de los 20 años para arriba quedaron regados en el desierto. Y Dios, ninguna de esa generación de 20 años para arriba le permitió que entraran. El último, algunos dicen que murió, fue Moisés. Y realmente no pudo entrar. Te voy a dar rápido otro ejemplo para no quedarme solamente en esto. Y no quiero que te desesperes por eso. Lo único que yo quiero alertarte es, no descuides lo que Dios te ha dado. No descuides lo que Dios te ha dado. Y voy a mirar, tengo varios ejemplos, pero voy a mirar un ejemplo más así rápidamente. Y es el ejemplo de Elí, un sacerdote. Y está en Números. En primera de Samuel, capítulo 2. Y hay una promesa especial para los sacerdotes y más para ese tiempo. Y Dios le había dicho promesas especiales a Elí, que era el sacerdote, él tenía 2 hijos. Y es interesante porque si voy al versículo 30, primera de Samuel, capítulo 2, versículo 30, hay una promesa que Dios le había dado a esta generación que estaba ministrando en el tiempo de Dios. Dice, por tanto, Jehová el Dios de Israel dice, y mira la promesa que Dios le había dado a Elí. Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Esa era la promesa. Yo, qué promesa tan especial, como a veces reclamamos la que está en Hechos 16. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y a veces decimos, sí, yo te creo, Señor, yo te creo. Y yo te digo una cosa en esta mañana, los diablos también, o dicen los demonios, dice la Biblia, también creen y tiemblan. Y no es solamente el hecho de creer, es poner en práctica todo aquello que Dios nos está diciendo. Porque ahí es donde descuidamos el llamamiento de Dios. Él le había dicho que recibirían la bendición de Dios. Inclusive en el 28 está diciendo también algo bien interesante. Dice, yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase el efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. La generación de los sacerdotes era especialmente en la tribu de Leví, tenía un privilegio especial dentro del pueblo de Israel. Pero ¿qué pasó con esto? Y mire lo que dice, terminando el versículo 30, que no lo terminé de leer, solamente leer la primera parte. Porque si volvemos al versículo 30, estoy mostrándole primero las promesas que había sobre él. Y vuelvo y repito el 30, volvemos al 30, dice, por tanto, dice Jehová el Dios de Israel, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo haga tal cosa, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco.
Qué interesante, porque hay un límite. Yo no sé hasta dónde nosotros no hemos tenido el temor de Dios para permanecer firmes y nos hemos consolado simplemente con promesas. A mí me han hecho reclamo como pastor en un tiempo del mover del Espíritu Santo en la iglesia donde Dios le dio tanto promesa a tanto joven, tanta promesa a tanto joven. Y me han dicho, ¿dónde están las promesas que Dios me dijo que iba a hacer con mis hijos? ¿Y dónde está que ellos iban a ser grandes músicos? ¿Y dónde está que ellos iban a ser predicadores? Y mírelos, ahora están en el mundo. Y la culpa es del pastor, y la culpa es del hermano, y la culpa fue el que le dijo esas palabras, que eso fue una mentira. Y buscan culpables, pero no se dan cuenta que los culpables son ellos mismos, porque no supieron permanecer en la presencia de Dios ni en sus caminos. Y pensaron que como habían sacado una promesa de parte de Dios, simplemente se apartaron. Y yo siempre les digo, si ellos vuelven al camino del Señor, quizás Dios tenga misericordia y los perdone, como dice en Joel también. ¿Qué había pasado con Elí? Lo voy a decir así rápidamente. Él estaba cómodo en el templo. Y hay gente que recibe la promesa y se vuelve cómodo. Como dice alguien, comamos y durmamos que después moriremos. En el capítulo 1, versículo 9, Elí estaba sentado, cómodo en el templo. Y mire cómo lo dice en este versículo. 1 Samuel 1:9. Dice, y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Él estaba tranquilo, sentado. Y hay gente que se pusieron a dormir en las promesas. Dios me dijo que iba a dar un trabajo. Aleluya, gloria a Dios. Pero nunca salen a buscar ese trabajo, parados en la promesa de Dios. Dios me dijo que iba a dar un esposo. Pero pues nunca abrieron su corazón. El Señor lo mandará. Y han pasado años y no ha llegado. El Señor me dijo que iba a dar un carro. Pero se quedan esperando y no gestionan, parados en la promesa y sobre todo sirviendo y siguiendo al Señor con todo su corazón. Estaban como Elí sentado en una silla. Y aquí podemos ver que, más adelante podemos ver que en el capítulo 3, que hay otra falta que él estaba cometiendo, porque no tenía visión ni había escuchaba mucho la palabra de Dios. Estaba conforme, el estar sentado simplemente esperando que las cosas pasen, como muchos en la iglesia cuando nos estamos reuniendo, esperando cada 8 días a ver qué milagro acontecía, pero no se movían a hacer la voluntad de Dios. En el capítulo 3, versículo 1 dice, y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Cuando yo leo las últimas frases de este versículo, dice, y la palabra de Jehová escaseaba y no había visión en aquellos días y no había visión con frecuencia. ¿Dónde estaba el sacerdote? ¿Qué estaba haciendo? ¿Dónde estaba la revelación de Dios? Ellos se habían descuidado completamente en buscar la palabra de Dios, en entrar a su presencia, y simplemente estaba sentado en una silla. Samuel ministraba en la presencia de Elí, no dice en la presencia de Dios, o tal vez supervisado por Elí, lo podía tomar de ese contexto, pero él estaba tranquilo. Escaseaba, había perdido la visión. A veces cuando comenzamos a perder las cosas, simplemente nos sentamos cómodos, perdemos la visión, pero también sus ojos, también me dice la palabra, que habían oscurecido bastante. Y estaba aconteciendo una serie de cosas que suceden y a veces no nos damos cuenta de lo que nosotros pasamos. No entendíamos mucho la visión, no entendemos mucho las cosas que Dios hace. Pero también lo más grave también que cometió Elí es que dejó que sus hijos, perdónenme la expresión, hicieran lo que se les diera la gana. Si volvemos al capítulo 2, versículo 12, me llama la atención como dice esta palabra. Según 1 Samuel capítulo 2, versículo 12, dice, y los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Uno de los compromisos que tenemos a veces con el Señor es guiar a nuestros hijos en los caminos del Señor. Y hay gente que se conforma con llevar a la iglesia a los hijos y ya basta, suficiente. Y a mí me da tristeza ver que los maestros que le enseñan a estos señores
a sus hijos, en corto tiempo les hacen gráficas, les escriben versículos y textos bíblicos. Y a veces cuando íbamos a hacer aseo, recorríamos los salones donde los niños se estaban congregando, encontramos los textos o a veces los trabajos que los niños hacían y los padres no les interesaba absolutamente para nada. Y yo decía, todo el esfuerzo que hicieron los maestros, todo el momento que el Espíritu Santo preparó el corazón de los hijos y los padres no hicieron nada con esa enseñanza, porque la enseñanza se recibe más en casa que en la iglesia, del ejemplo de los padres. Al contrario, muchos padres tratan de detener la obra de Dios en sus hijos. Y hay niños tan entendidos en Dios, con una sabiduría del cielo tan grande, que si los padres no cuidan y no ayudan a cultivar y no le dan el alimento espiritual de acuerdo al llamamiento de ellos, creo que se va a perder todo lo que Dios quiere hacer con sus hijos, con sus hijas. Es una responsabilidad que nosotros tenemos delante de Dios por nuestros hijos. Por eso dice que el Salmo 127, que los hijos tienen que ser como saetas en manos de valientes. Y por último, lo que hace Elí es que no le importa, ni siquiera intercede por sus hijos. Yo voy al capítulo 3, versículo 18. 1 Samuel 3, 18. Y hay una sentencia que Dios dice sobre los hijos de Israel. Dios le habla a Samuel lo que va a hacer con Elí y con su familia. Él dice, estoy cansado, lo voy a sacar. No voy a leer porque el texto es bastante largo. Pero al llegar en el capítulo 3, versículo 18, dice, y Samuel se lo manifestó todo. Esto es a Elí, sin encubrir absolutamente nada. Y mira la respuesta de Elí, tan deportiva. Entonces él dijo, Jehová es, y haga lo que bien le pareciere. Yo no sé si usted como padre recibe una demanda o una revelación de Dios por sus hijos, ¿usted qué haría? Bueno, Señor, ya tú vas a hacer con ellos lo que le ha placido. Pues, Señor, cúmplelo. Y eso es lo que dice, haga lo que bien le pareciera. Señor, no está en tus manos, tú verás qué vas a hacer con ellos. ¿Dónde está la responsabilidad como padres? ¿Dónde va a estar la responsabilidad como sacerdotes de Dios? Él tenía una función de interceder, como la tienes tú y como la tengo yo delante de Dios por nuestra familia, por sacar adelante todo aquello que Dios nos ha dado. Y esa responsabilidad nos lleva a rendirle cuentas a Dios. Hay otros pasajes que pudiera mencionar, pero el tiempo ha avanzado y simplemente le quiero dejar en el corazón, hermano, usa lo que Dios te ha dado. Dios te dio una boca para que intercedas delante de Él. Si tú permites que esa boca cumpla otra función diferente, quizás de maldecir o qué sé yo, Dios te va a tomar cuenta de cada palabra, lo dice la misma palabra y valga la redundancia, va a tener que rendir cuentas de lo que diga. Dios te ha llamado a bendecir a tus hijos, no los maldiga. Dios te ha llamado a que seas ejemplo. Dios te ha llamado a ministerios, no lo echa a la basura. Y no piensa que este tiempo, porque no nos reunimos como iglesia, tú no tienes responsabilidad. Al contrario, tus labios tienen que ser abiertos y proclamar la gloria y la bendición de Dios. Porque vamos a sufrir las consecuencias, asumimos consecuencias. No estoy hablando de salvación, estoy hablando de promesas que quizás Dios nos dio y que no la vamos a ver simplemente porque endurecimos nuestro corazón, porque pusimos en duda la gracia y la misericordia de Dios, porque no permanecimos. Y termino diciendo otra vez al versículo, otra vez a lo que dice la Biblia en Apocalipsis 3:11. He aquí yo vengo pronto, el tiempo se está agotando. La venida del Señor es más inminente. El tiempo que estamos viviendo es un tiempo muy peligroso. No para vivir con miedo, sino para vivir aferrados de la mano de Dios. ¿Cuál es el consejo que Dios te da? Retén lo que tienes. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Vale la pena pasar este tiempo, pero pasarlo con valentía, no con temor, no con miedo, no con amenazas, sino con reverencia a Dios. Y yo sé que Dios va a manifestar tu gloria y el campo va a estar listo para una gran cosecha que Dios va a utilizar. ¿Y a quiénes va a utilizar? A ti y a mí en este tiempo, para hablarle a la familia. Y creo que este ha sido el mejor tiempo para ganarnos la familia para el Señor. Creo que este es el mejor tiempo para mantener una comunión íntima con Dios. Creo que este es el mejor tiempo para dejar fluir la presencia del Espíritu Santo sobre nosotros.
que quizás no lo hemos hecho porque siempre hemos dependido de otros. Pues bien, amado hermano, amada hermana, hoy te toca a ti acercarse a Dios y utilizar los recursos espirituales que Él ya colocó dentro de ti. Y lo que te falte, Él lo complementará, aunque yo sé que ya está dentro de ti, pero necesita usarlo para su gloria, para su honra y para su alabanza. Levántate en el nombre de Jesús. Deja la pereza, deja el sueño. Deja de colocar ya suficiente, quizás quejas delante de Dios. Y si quieres ver lo prometido por parte de Dios, tienes que permanecer firme en la promesa y en los mandatos que Él te ha dado. Quiero que oremos un momento y vamos a bendecir el nombre del Señor. Y vamos a decirle: Dios, yo sé que tú nos has hablado esta mañana, Señor, que tu palabra es real, es clara, Señor, y tú has hecho cosas extraordinarias en nosotros. Hemos visto tu gloria y podemos decir, como dijo Moisés: Señor, tú eres poderoso en hacer todas las cosas. Tú has abierto camino, tú nos has guiado, tú nos has sostenido, tú nos has levantado en una forma extraordinaria, Padre. Nos has coronado, como dice el Salmo 103, de coronas y misericordia, Señor. Hemos visto tu bondad y más que tu misericordia, la gracia infinita a través de tu Hijo amado. Padre, pero quizás hemos permitido que nuestro corazón caiga en dureza. Y tú nos estás llamando hoy a retomar el camino, Señor. Yo sé que aún hay esperanza, Señor, para tus hijos. Sí, nos hemos equivocado y confesamos nuestro pecado delante de ti, Señor. Hemos sido duros de corazón, Señor. Perdónanos porque no hemos escuchado tus consejos. Y quizás, como dice el Salmo 50, hemos echado a nuestras espaldas tus palabras, Señor. Pero hoy queremos volver nuestro rostro a ti. Hoy quiero tocar tu corazón de Padre y decirte: Señor, perdona por nuestra ignorancia. Perdona por nuestra falta de sabiduría en hacer las cosas para ti, en no permanecer firmes en aquello, Señor, a lo cual tú nos has prometido, de alcanzar los propósitos, la gracia, la misericordia tuya, de ser fieles hasta la muerte para recibir la corona de justicia que nos está preparada, Señor. Que este tiempo de encierro para muchos, Señor, no sea una cárcel, sino al contrario, un lugar de libertad, porque está contigo, porque se puede fortalecer en ti. No aceptamos, Señor, que el enemigo nos rodee, ni nos quite, Señor, el privilegio de recibir lo que tú tienes preparado. Veré la salvación de mi familia, veré la bendición económica, veré la sanidad de mis hermanos, de mis hermanas, Señor. Veré la gloria tuya levantando hombres, jóvenes, Señor, en el temor tuyo, dispuestos para llevar tu gloria a las naciones. Niños que se levantan, Padre, en el poder del Espíritu Santo, reconociendo tu grandeza, tu amor, tu poder, y proclamando a los cuatro vientos que tú vienes pronto, Señor, que hay salvación para los perdidos, Señor, y cumplimos el llamado que tú nos has hecho de ser testigos, Señor, de tu poder y tu gloria. Levanto a mis hermanos, les doy un aliento de vida en esta mañana, Padre, y declaro que la presencia de tu Espíritu Santo va a seguir ministrándoles, Padre, y van a acercarse al Dios de gloria y van a poder rendir su corazón, Señor, y a levantarse nuevamente con poder, con gloria y con majestad, Señor. Ayúdanos en este tiempo. Levántanos en este tiempo. Ayúdanos a alcanzar esas victorias, Padre, contigo. Y si nos hemos quedado quietos, Señor, te pido que enciendas esa llama de tu Espíritu Santo entre nosotros, Padre, y nos ayudes a encontrar y alcanzar todo aquello, Señor, que tú has trazado en nuestro camino. Y te reclamo lo que dice el Salmo 32:8, Señor. Haznos entender el camino que debemos andar y fija tus ojos sobre nosotros, Padre, para estar seguros en ti. Y no permita, Señor, que nuestro temperamento, que nuestro estrés, que la ansiedad nos robe el privilegio de alcanzar lo prometido, Señor. Toma el control de todo nuestro corazón, Señor, y ayúdanos a ser buenos administradores de tu palabra, de nuestra vida, de nuestros hijos, de nuestra familia, y ser hombres y mujeres de bendición donde quiera que estemos, Padre. Bendigo a tu pueblo y te pido que tú le levantes, le restaures y le dirijas cada día. Te alabo y te bendigo en el nombre precioso de Jesús de Nazaret.
Amén, Señor. Amén, Señor. Amados hermanos, Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos esta mañana. Espero que disfruten de la bendición de Dios esta semana que hemos iniciado, y que continúen en victoria y meditando lo que Dios les ha hablado en este día. Muchas bendiciones. Les amamos, les abrazamos y les bendecimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén.